Entonces, ya habíamos hablado un poco, ¿verdad?, acerca de los supuestos. Entonces, en este caso, pues, si bien, ¿verdad?, para recordarles, los supuestos forman parte de los pasos para o del análisis estadístico, de un diseño experimental, ¿sí? Entonces, hasta el momento hemos visto cómo plantear la hipótesis, los modelos estadísticos asociados a un diseño experimental, el análisis de varianza como tal para los diferentes tipos de diseños experimentales básicos, cómo podemos nosotros en este caso pues realizar o comprobar, ¿verdad? Básicamente si existe diferencia significativa o no entre los tratamientos con los que se está trabajando y pues también hablar del coeficiente de variación. Entonces ahora nos vamos a centrar en esta parte que pertenece a la parte de supuestos. Entonces, como les comentaba, para un modelo de un diseño experimental es importante validar esos supuestos, ¿sí? Entonces, aun cuando nosotros tengamos un resultado, en comillas, favorable en un diseño experimental, si no se cumplen con los supuestos que vamos a ver, ¿verdad? Para los modelos del análisis de varianza, entonces no es recomendable utilizar esa información, ¿verdad? O en todo caso, hay que em, verificar la información que tenemos o hacer transformaciones, que es otra alternativa cuando no se cumplen con los supuestos. Porque a veces no es solo porque hayamos realizado, digamos, un manejo no adecuado del experimento, sino que a veces también tiene que ver con la naturaleza de la variable de respuesta. Sobre todo, ¿verdad? Es porque nosotros estamos trabajando con un modelo lineal y en algunos casos, ¿verdad? Recordemos que hay variables que tienden a em, presentar valores, por ejemplo, exponenciales o logarítmicos, ¿verdad? Entonces, y recuerden que esos tipos de modelos, pues, sobre todo el exponencial, ¿verdad? Entonces, la distancia entre un resultado y otro puede ser muy grande. Y recuerden que en un análisis de varianza, esas diferencias grandes entre un resultado y otro nos van a dar una varianza muy grande, ¿verdad? O sea, muy, em, ¿cómo les podría decir acá? Sí, demasiado grande. Y eso pues al final nos va a afectar en la significancia, en el error experimental y en el coeficiente de variación que vayamos a obtener de esos resultados. Entonces, a partir de ello, ¿verdad? Se debe tomar en cuenta, como les digo, los supuestos sobre, obviamente, la distribución y nos vamos a enfocar en los errores de la varianza. Entonces, para calcular los supuestos, nosotros nos vamos a enfocar en esto, ¿verdad? Entonces, recuerden que el análisis de varianza, pues, nos da un error, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer y nos vamos a enfocar en ello para poder verificar el cumplimiento de estos supuestos. Entonces, los vamos a ver, ¿verdad?, como residuos de la varianza. Y los residuos de la varianza básicamente son los errores aleatorios, ¿verdad?, de cada unidad experimental asociada a una media general. Entonces, en sí, si vemos acá, dice, el residuo o error es la diferencia entre el valor observado, es decir, lo que nosotros obtenemos en campo, y el valor predicho por el modelo para la respuesta en la unidad experimental IJS, ¿sí? Entonces, acá el predicho es el valor que nos da a nosotros el modelo. Entonces, hay un valor real, que sería el valor observado, y el valor que me predice a mí el modelo.
¿verdad? Entonces, obviamente, como ustedes saben, ¿verdad? No podemos, es muy difícil llegar a un modelo exacto y que pueda predecir al 100% la variabilidad de una variable de respuesta, ¿verdad? Entonces siempre va a haber cierto grado de sesgo entre estos dos valores y a eso es a lo que nosotros vamos a llamar residuos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? En otras palabras, dice acá, en el contexto del análisis de varianza, los residuos van a ser la diferencia entre cada una de las observaciones de un grupo y la media de dicho grupo. Entonces, en este caso, las observaciones van a hacer referencia a cada unidad experimental que con la que nosotros vayamos a trabajar en el experimento. Y la media de dicho grupo entonces va a ser la media general asociada a nuestro modelo estadístico. Entonces, el error experimental lo vamos a encontrar como E sub IJ si tenemos obviamente dos variables, perdón, dos fuentes de variación, o si tenemos más, pues ahí vamos a ir encontrando que se van a ir sumando otros índices. Pero en términos generales, eso sería. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Cuando trabajemos con los supuestos, los vamos a trabajar con los residuos del modelo y ya vamos a ver cómo encontrar esos residuos, que como les indicaba, lo vamos a hacer en Infostat. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que nosotros en general y que se cumple para todos los modelos de diseños experimentales con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Van a ser básicamente tres y que son los en los que nos vamos a enfocar nosotros en Infostat o el que vamos a calcular, ¿verdad? Son como los más importantes. El primero es la independencia de residuos. La independencia de residuos lo que nos indica es que cada uno de las unidades experimentales que nosotros vamos a trabajar y a las cuales en algún momento les aplicamos un tratamiento, ¿verdad? Esto indica que la implementación del tratamiento debe cumplir con la aleatorización, es decir, que debemos asignar aleatoriamente los tratamientos a una unidad experimental. Si nosotros no hacemos eso, pues obviamente esto se va a ver afectado en la independencia de los residuos, ¿verdad? Esto indica básicamente que cuando haya independencia, lo que vamos a poder notar son más o menos dos cosas, ¿verdad? Vamos a encontrar un patrón que quiere decir que, por ejemplo, puede ser que entre más grande sea una de las respuestas, en este caso, ¿verdad? De nuestra variable de respuesta, más grande va a ser el error del residuo, ¿sí? Eso no debería pasar. No importa que nosotros tengamos valores grandes o pequeños dentro de nuestro experimento, ¿verdad? El residuo debería mantenerse pues, debería mantenerse como siguiendo en este caso, la varianza, ¿verdad? Entonces van a ser residuos muy parecidos, pero no debe haber crecimiento o decrecimiento de esos residuos dependiendo del valor con el que estemos trabajando. Y otra cosa también que tiene que ver que no debe haber una dependencia entre el valor del residuo y el orden en el que se aplicaron los tratamientos, que eso también, pues obviamente se puede comprobar, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que hay independencia de los residuos
y lo vamos a calcular para esta ocasión de forma gráfica únicamente. Existen métodos estadísticos numéricos, pero son un poquito más complejos. Por ejemplo, existe el correlograma, pero realmente hacerlos lleva mucho tiempo, son muy largos, ¿verdad? Entonces no vamos a verlos. Únicamente vamos a trabajar con la parte gráfica de residuos que nos da, de hecho, nos da buena información, ¿verdad? Acerca de la independencia o no independencia de los residuos. En este caso, entonces, vamos a decir que los residuos son independientes cuando al graficar el orden en el que se observaron, ¿verdad? En el que se midieron las observaciones, versus los residuos, no vamos a observar ningún patrón, ¿sí? Es decir, acá vamos a ver una dispersión de puntos, ¿verdad? Que no presenta ningún patrón. Ahora, ¿qué pasa si al graficar estos dos, bueno, como les digo, ahorita se los digo así rápidamente, pero vamos a verlo más detenido cuando ya lo veamos en Infostat, ¿verdad? Si nuestros residuos, por ejemplo, formaran esta parte, ¿verdad? O se concentraran como formando una línea, ya sea creciente o decreciente, que sería así. Entonces ahí lo que estamos viendo es una independencia porque están formando un patrón. También puede ser que no solo hablo de que forme un patrón lineal, sino que también puede formar pues un patrón, por ejemplo, de una cuadrática, ¿verdad? Que sería una de esta forma, si fuera una logarítmica, ¿verdad? O una exponencial, pero se va a ver como la formación de en este caso, ¿verdad? De un patrón en los puntos graficados, ¿sí? Entonces ahí, si eso sucediera, diríamos que no se cumple la independencia. Y de los tres supuestos con los que vamos a trabajar, el más importante es el de la independencia. Si no existe independencia entre los residuos, quiere decir que ahí hubo básicamente, ¿verdad? Que hubo em, manipulación de la información. Entonces, en ese caso, ya no podemos trabajar con transformaciones porque al final los resultados, si volviéramos a graficar estas estos dos aspectos, nos va a seguir dando independencia. Entonces, si esto llegara a pasar en uno de em, en la validación de supuestos. En ese caso, lo único que se recomienda pues es volver a realizar el experimento y tomar en cuenta obviamente en dónde se falló, ¿verdad? Ya sea en la implementación de los tratamientos, en la manipulación de los datos, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí que ya no podríamos hacer como mayor cosa si se llega a incumplir este supuesto. Ahora bien, también vamos a ver el supuesto de homoselasticidad y esto hace referencia a varianzas homogéneas entre tratamientos, ¿sí? Entonces, esa es otra de las condiciones que debe cumplirse cuando trabajamos con un diseño experimental. Acá lo que me dice es que a nosotros lo que nos interesa al final es el cambio de medias, ¿verdad? Recordemos que al final eso es lo que medimos, ver si tienen medias iguales o diferentes a través de un análisis de la varianza. Pero para poder realizar esto se debe cumplir con esta condición, ¿sí? Que aunque mis medias sean diferentes, mi varianza entre cada grupo y cada grupo va a hacer un tratamiento, ¿verdad? Entonces las varianzas deben ser homogéneas, varianzas iguales, estadísticamente hablando, ¿verdad? Es otra de las condiciones que se debe cumplir cuando se trabaja con este tipo de métodos. Y lo otro es que los residuos sean normales o tengan una distribución normal, ¿verdad? Obviamente con varianza cero y con media cero y varianza constante, que era lo que decíamos en el supuesto anterior, ¿sí?
Entonces, recordemos por qué es importante que sean normales, porque estamos trabajando con métodos para estadística paramétrica. ¿Sí? De lo contrario, si tuviéramos otro tipo de distribución, pues ya no podríamos realizar un análisis de varianza, sino tendríamos que utilizar un método no paramétrico, ¿verdad? O asociado a la estadística no paramétrica, ¿sí? Entonces, esto también se puede validar entonces en Infostat. Esto sí lo vamos a hacer tanto gráficamente como numérica, ¿sí? Y el otro que, pues básicamente es que debemos trabajar con un modelo lineal. En este caso quiere decir que los efectos principales van a ser aditivos. Y obviamente, si ustedes ven el modelo que manejamos, ¿verdad? El modelo asociado acá a diseño experimental, pues es un modelo lineal, ¿verdad? Entonces hasta ahí se debería cumplir con esta condición. Y otra forma de verificar si es un modelo lineal también lo podemos hacer analizando el R cuadrado asociado al modelo estadístico. ¿Y quién me da eso? Pues me lo da también el análisis de varianza y lo puedo obtener en Infostat. Si yo tengo un R cuadrado por arriba de 80, puedo decir que está bien, ¿verdad? Incluso en 70 todavía se podría decir que estamos trabajando con un modelo lineal, ¿verdad? Y que ese modelo obviamente se ajusta a la variable de respuesta, ¿sí? O que puede predecir con un grado de confiabilidad, ¿verdad? O de certeza, en este caso, la variable de respuesta, ¿verdad? Esa sería la otra. Ok, entonces dice acá, en términos generales, los supuestos del análisis de varianza son, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Dice, el efecto de los tratamientos se mide a través de una variable aleatoria continua, en la mayoría de los casos, ¿verdad? ¿Sí? Si trabajáramos nosotros, porque hay también codificación, pues no sería muy adecuado utilizar un análisis de varianza, sino que ya deberíamos pensar en utilizar otro tipo de métodos, ¿verdad? Y las variables ahí, por ejemplo, variables binarias, que ya hemos trabajado un poco con ellas, por ejemplo, cuando nosotros únicamente tenemos dos respuestas, que es éxito o fracaso. Entonces, ese es un tipo de variable binaria, ¿verdad? Entonces, esa no se recomienda utilizar un análisis de varianza, sino que pues encontrar otro método o transformar esa información, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, a una proporción para poder trabajarla como un análisis de varianza. Las muestras son aleatorias e independientes, que era lo que les estaba diciendo, no debe haber manipulación en los datos, ¿verdad? No debe haber preferencias. Los errores son independientes. Los errores están distribuidos normalmente con media cero y varianza constante. Las varianzas son homogéneas para todos los tratamientos o grupos de observaciones. Esos son los supuestos del análisis de varianza. Entonces acá tenemos el procedimiento general para comprobar cada uno de los supuestos con los que vamos a trabajar, que son independencia, homoelasticidad y normalidad. Entonces, básicamente, en términos generales, como les digo, no me voy a detener mucho a explicarles acá, porque pues es muy difícil que me entiendan, es mucho más práctico realizarlo utilizando ya Infostat, ¿verdad? Para poder trabajar con este tipo de procedimientos. Entonces, para la independencia, lo único es, como les decía, que lo que vamos a generar es un gráfico, específicamente un gráfico de dispersión en donde vamos a nosotros a graficar los predichos en el eje X y los residuos estandarizados en el eje Y. También vamos a trabajar en este caso, acá, no lo cambié, pero quiero hacer algo de una vez, que esto, vamos a, voy a borrar esto. Se puede hacer con estos, pero también se trabaja para la homoelasticidad. Entonces aquí vamos a cambiar esto,
que también es otra forma. Aquí vamos a generar un gráfico de con el orden de las observaciones, ¿sí? Contra los residuos estandarizados. O incluso acá pueden ser los residuos estandarizados o también pueden ser los residuos normales, cualquiera de las dos. Entonces voy a poner aquí residuos o residuos estandarizados, ¿sí? Esos son los datos que vamos a necesitar para poder realizar esa gráfica. Y lo que tenemos que verificar ahí entonces es si existe o no presencia de algún patrón en los datos para que puedan indicar dependencia. Vamos a graficar entonces también la homoelasticidad y en este caso la homoelasticidad, para este sí específicamente vamos a utilizar predichos versus residuos estandarizados. Y vamos a ver cuáles son las condiciones para poder indicar si hay o no homoelasticidad. Lo vamos a ver gráficamente. Luego tenemos la normalidad y para la normalidad vamos a hacerlo tanto gráficamente como con una prueba de hipótesis. En el caso de la gráfica, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un gráfico de ggplot, ¿sí? Y este gráfico de ggplot lo que permite es verificar si los residuos con los que vamos a trabajar en el análisis de varianza o que nos va a dar nuestro análisis de varianza se ajusta a una recta teórica de la distribución normal, ¿sí? Eso es lo que vamos a verificar. Mientras más cercanos estén los valores de los residuos o más se ajusten a esa recta de la normal, entonces vamos a decir que gráficamente se cumple con la normalidad. Si vemos otro tipo de patrón en esta gráfica, pues obviamente ahí ya nos da una pauta para decir que no se cumple con la normalidad. Entonces tenemos la otra parte que es la prueba de Shapiro-Wilk, es una prueba de hipótesis y esta prueba de hipótesis es específicamente para ver si un conjunto de datos cumple con, o mejor dicho, presenta una distribución normal o no, ¿verdad? Entonces ahí lo único que vamos a necesitar para poder realizar esa prueba de hipótesis también son los residuos. Entonces, hasta el momento, si se dan cuenta, vamos a trabajar con residuos, ¿sí? Para validar estos tres supuestos, ¿ok? Básicamente eso sería lo de la presentación y como les digo, como la forma más sencilla en este caso de, de observar cómo se o de aprender, ¿verdad? Sería realizando estos procedimientos ya en Infostat y verlo de forma práctica. Entonces, para ello voy a trabajar con los datos del ejercicio que trabajamos el día de ayer de diseño cuadrado latino, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la hoja de trabajo que ustedes tenían. ¿Ya? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, pues ya el día de ayer lo que hicimos fue que realizamos el análisis de varianza, ¿verdad? Obviamente, en este caso, pues nuestro análisis de varianza nos dio no significativo si trabajamos a un nivel de significancia del 1%. Por lo tanto, para el día de hoy lo vamos a trabajar hasta el 90%, que ahí sí nos daba a nosotros, ¿verdad? Significativo. Entonces vamos a hacer un simulacro acerca de este ejemplo, ¿verdad? Vamos a empezarlo desde el día de ayer. Solo permítanme, voy a encontrar la hoja de trabajo en donde está el enunciado, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a realizar el análisis de varianza en Infostat, ¿sí? Vamos a verificar si hay significancia o no entre los datos y una vez que hayamos realizado eso, vamos a analizar los supuestos,
¿ok? En este caso, pues antes de dar las conclusiones generales, se recomienda que ustedes pues validen los supuestos, pero para validar los supuestos, primero se tiene que hacer el análisis de varianza. Esa es una de las cuestiones, ¿verdad? Entonces veamos qué me dice a mí el ejercicio, ¿sí? Entonces dice, una empresa agrícola desea comprobar si existe diferencia en el peso en gramos de cierta fruta dependiendo de su procedencia, por lo que decide evaluar a 3 proveedores, proveedores A, B y C. Para ello se utilizan 3 diferentes inspectores y 3 diferentes escalas de medición. El experimento se lleva a cabo en un diseño cuadrado latino y los datos obtenidos se muestran a continuación. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos los datos, ¿sí? Y me piden que realice un análisis de varianza, solo que en este caso el análisis de varianza lo voy a cambiar y ahora voy a trabajar con un nivel de significancia del 10% y lo voy a hacer únicamente utilizando Infostat, ¿sí? Entonces vayamos a Infostat para poder realizar este cálculo. Ahí estamos. Aquí es mucho más sencillo. Entonces, creo que ahí pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? Para no estar ahí cambiando de pantalla cada rato. ¿Alguien sí la pueden ver? Sí, que se ve un documento de Excel. Ah, ok, gracias, muy amable. Entonces, bueno, este documento de Excel, pues es el que realizamos, como les digo, el día de ayer y ahí está la información ya preparada solamente para que la pasemos a Infostat. Entonces voy a copiar este cuadro y me lo voy a llevar a el programa de Infostat. Entonces, como siempre, le voy a dar nueva tabla y en esta nueva tabla yo voy a pegar los datos, incluyendo el nombre de columna. Entonces, aquí tengo los datos obtenidos de dicho experimento, ¿verdad? Entonces, le voy a realizar el análisis de varianza como tal para el diseño con el que estoy trabajando, que es un diseño cuadrado latino. Entonces, para ello, en la variable dependiente, recuerde que la variable dependiente siempre va a ser una y va a ser la variable de respuesta. Entonces, si en algún problema ustedes tienen 2 variables de respuesta, significa que deben hacer 2 análisis de varianza, uno para cada variable de respuesta. Ok, entonces una vez que tengamos acá las variables dependientes, vamos a ver las variables de clasificación y en este caso mis variables de clasificación son el inspector, escala y el proveedor, que es el factor tratamiento, ¿sí? Entonces ya tengo estos datos, le doy a aceptar y me va a dar a mí, obviamente acá, las especificaciones del modelo, que solamente me interesan estas 3. Las demás ya me las da el programa, ¿verdad? Por defecto. Ahora bien, acá es en donde nosotros vamos a agregar un paso más. En la esquina inferior derecha me dice si yo quiero guardar ciertos aspectos. Me dice residuos predichos, residuos estudentizados. Entonces, hasta el momento nosotros no hemos guardado esta información, pero de ahora en adelante ya la vamos a guardar porque esto es lo que me va a servir a mí o lo que yo voy a utilizar para poder validar mis supuestos, ¿sí? Entonces ahora vamos a agregar esta parte, ¿verdad? Vamos a marcar para que nos dé, para que el programa nos dé esta información. Repito, residuos predichos y residuos estudentizados. Una vez que tengo eso entonces, que es la única diferencia que va, o es o el paso que vamos a mm, agregar, ¿verdad? En nuestro análisis de varianza en Infostat,
Y una vez que lo tenga, le voy a dar a aceptar. Entonces aquí me da mi análisis de varianza, ¿verdad? Tal como me lo ha dado antes. En el análisis de varianza, recordemos que me da a mí el coeficiente de variación, me da el R cuadrado y el R ajustado, que este valor o este dato lo que me dice es cuánto me logra predecir, en este caso, o cuánta variabilidad me explica el modelo con el que estoy trabajando. Acá lo ideal es trabajar con el R ajustado y me dice que el modelo con el que estoy trabajando, que es este, me logra predecir en un 94% la variabilidad de la variable de respuesta, ¿sí? Es decir, que de 100 datos, ¿verdad? El 94 datos son acertados. Básicamente eso es lo que me dice. Ok, ¿qué más? Así, acá y si quisiera la parte del modelo, vean que era lo que les decía, si el modelo es lineal, obviamente acá el p-valor debe ser menor a el nivel de significancia con el que estemos trabajando también. Así es como puedo ver si mi modelo es lineal, ¿sí? Entonces, en este caso también se cumple, pero esto casi no lo vemos, ¿verdad? Como les digo, hacemos más énfasis en los otros, porque obviamente si a mí me da significancia y una R cuadrada alta, pues casi que seguro que el modelo es correcto. Si no, pues tengo que optar por otro modelo. Entonces acá lo que me interesa es si hay significancia para el proveedor. Y trabajando a un 90% de significancia, veo que mi p-valor es menor. Entonces digo que sí hay diferencias significativas entre un proveedor y otro, trabajando a un 90% de confianza. ¿Ok? Hasta aquí ya lo habíamos visto, ¿verdad? También recuerden que aquí está su coeficiente de variación, que tengo un coeficiente de variación bastante bajo, que es de 4.43. ¿Qué me indica esto? Que tengo condiciones homogéneas en el manejo de mi experimento, ¿sí? Entonces, ahora que tengo esto, bueno, lo que me toca es validar los supuestos para decir que, o para poder trabajar con estos datos, ¿verdad? Aparentemente, pues mi análisis de varianza me está dando datos bastante confiables, ¿sí? Ok, entonces ahora nos vamos a dónde está dónde están los datos, ¿verdad? En nuestra tabla de datos. Y vean que ahora, aparte de la información que yo ingresé al inicio, me aparecen ahora 3 columnas más. Una en donde están los residuos del modelo. Estos son los residuos estandarizados del modelo que también me van a servir, ¿verdad? Que si es una transformación básicamente de estos residuos, ¿verdad? Esto está en función de desviaciones estándar, ¿sí? Y tenemos el predicho, ¿sí? Y los predichos son las respuestas del modelo, ¿ok? Vean, en este caso, mi observación fue de 60 y mi respuesta del modelo, si yo utilizara el modelo como tal, es de 156. Y obviamente la diferencia entre esta respuesta y este predicho me va a dar a mí mi residuo, ¿sí? Entonces ya tengo estas 3 columnas con la información. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso, entonces, es, bueno, aquí el orden en el que ustedes realicen la validación, pues no importa. Pero voy a empezar con la independencia de los residuos, ¿verdad? ¿Cómo voy a obtener la independencia de los residuos? Bueno, me voy a gráficos. Y en gráficos lo que yo voy a hacer es un diagrama de dispersión. O sea, voy a graficar, como habíamos mencionado antes, ¿verdad? Los predichos versus las observaciones, ¿sí? Ok, entonces ya tengo el diagrama de dispersión. En el eje Y
habíamos dicho que vamos a utilizar los residuos. En este caso, ustedes pueden utilizar los residuos o los residuos estudentizados, ¿verdad? Cualquiera de los dos que utilicen les da a ustedes la misma interpretación, ¿sí? Ok, entonces yo voy a usar los residuos para este caso, los residuos de la variable de respuesta. Y para indicar el orden de las observaciones, yo voy a utilizar esta columna que es la de casos. Vean, la columna casos es la que me da a mí el orden en el que obtuve, o bueno, un orden que se le dio a los datos, ¿verdad? Es cuando se identificaron cada una de las respuestas. Entonces, ese es el que voy a agregar en el eje X. Entonces, le doy a aceptar y me tira a mí una gráfica. ¿Qué es lo que me interesa en esta gráfica? Bueno, básicamente es ver si existe algún patrón o no. Un patrón lineal, un patrón, en este caso, ¿verdad? Logarítmico o exponencial. ¿Sí? Pero para lo que estoy viendo ahorita, vean que pues los de acá sí tienen como más o menos, ¿verdad? Pero no hay suficientes datos como para decir que haya un patrón, ¿sí? Entonces acá vemos, ¿verdad? Que los datos están más o menos dispersos, a diferencia de estos, pero aquí yo no veo ningún patrón, ¿verdad? Así que más específico, ¿verdad? Que me diga que pueda haber independencia en los residuos, sino que están, como les digo, dispersos, ¿sí? Entonces eso es lo único que tienen que ver, ¿verdad? Que haya un patrón o no, ya sea creciente o decreciente. Pero en este caso no, entonces puedo decir que gráficamente puedo decir que que en este caso, ¿verdad? Los residuos son independientes. Si quisiera ser más estricto, como les digo, entonces ahí lo que tendría que hacer es realizar un análisis numérico. Pero obviamente acá, como les digo, no realizamos análisis numéricos porque son muy largos, realmente. Esa es la razón. Ahora yo por el momento pues no conozco un método que pueda hacerse de forma rápida, ¿verdad? Entonces, acá ya validé mis supuestos, ¿sí? Y de hecho lo que voy a hacer es de una vez copiar esto para agregárselos a ustedes en la presentación y que lo tengan como una base, ¿verdad? Entonces yo les voy a poner ahí paso a paso el cómo validar cada uno de estos supuestos en Infostat. Ok, entonces ahora que ya validé el supuesto de independencia, voy a validar el supuesto, el segundo supuesto, vamos a ver en el orden que llevábamos cuál sería. Sería el de la homocedasticidad. Entonces voy a trabajar homocedasticidad. Nuevamente para ello lo voy a hacer solo gráficamente, ¿verdad? No vamos a ver, también hay metodologías numéricas, pero no las vamos a ver. Vamos a omitirlas para este curso porque, como les digo, no hay tiempo suficiente como para poder llegar a verlas a profundidad, pero sí existen. Entonces, nuevamente me voy a gráficos y diagrama de dispersión. Para el diagrama de dispersión, en este caso, puedo hacerlo también con los residuos de la respuesta, pero me conviene más trabajar con los residuos estudentizados o estandarizados, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a agregar en mi eje Y. Y en mi eje X, ahora entonces, en lugar de casos, yo voy a utilizar los predichos, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a agregar en el eje X. Entonces, le doy a aceptar y me tira a mí, si se dan cuenta, era lo que les decía. Si ven, la gráfica que nosotros tuvimos o obtuvimos para la independencia es muy similar a la gráfica de la homocedasticidad. Y eso que utilizamos otros datos, ¿verdad? Por eso les decía que cualquiera de esos puede utilizarse para la independencia, ¿sí? De los residuos. Pero
para la varianza homogénea, sí nos conviene esta. Porque aquí hay una condición que nosotros debemos verificar, ¿sí? Lo primero entonces va a ser, como estamos trabajando con residuos estudentizados, acá, si ustedes se acuerdan de su estadística general, ¿verdad? Hablábamos que en una distribución normal, aproximadamente el 99% de los datos se encuentra distribuidos en más o menos 3 desviaciones estándar. Y estos datos acá, estos residuos estudentizados, ya están en función de una distribución normal y están convertidos a desviaciones estándar. Eso es lo que pasa acá. Entonces, siguiendo pues esa información que teníamos nosotros, ¿verdad? Aquí podemos indicar en el eje, bueno, aquí lo que nos interesa saber es que trabajando con 3 desviaciones estándar, porque también se puede hacer con 2 desviaciones estándar, dependiendo del nivel de confianza al que quieran trabajar, es como los intervalos de confianza. Entonces, lo que se debe verificar es que tanto en el límite inferior como en el límite superior, estos datos que yo grafique no se pasen de más o menos 3 desviaciones estándar, ¿sí? Si se pasaran, ya puedo decir que son datos atípicos porque son datos demasiado grandes. Entonces, esto también se puede hacer de la siguiente manera. Aquí lo que uno va a hacer es ya manipular los datos. Si se dan cuenta a simple vista, vean el límite superior de este residuo estudentizado es de 1.5. Y el límite inferior del residuo estudentizado de la variable de respuesta es -1. Entonces están muy por debajo del límite que sería más menos 3. En algunos casos, como les digo, se trabaja con más menos 2 desviaciones estándar. Eso ya queda a criterio del investigador, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá para poder graficar es que voy a cambiar los límites. Obviamente, aunque yo cambie los límites, no me cambia a mí mis datos, ¿verdad? Voy a poner aquí 3, solo para que vean. Entonces, acá, si hago eso, yo puedo ponerle una línea de corte superior y una línea de corte inferior. Mi línea de corte superior va a ser 3 y mi línea de corte inferior va a ser -3. Esto solo me sirve a mí para poder ver o verificar que los datos que yo tengo acá no se pasen de esta línea. Aquellos datos que sobrepasen esa línea van a ser mis llamados datos atípicos o extremos. Entonces, en un análisis de varianza, esos datos atípicos o extremos son los que me provocan a mí, ¿verdad? En este caso, varianzas heterogéneas, ¿verdad? Y también, pues, me puede afectar la normalidad de mis datos. Pero, como les indicaba antes, aquí también puedo ver que sí se cumple el supuesto de homoscedasticidad porque, en primer lugar, ¿verdad? No nos estamos pasando de estas dos líneas, tanto inferior como superior. Ahora bien, hay otra cosa que se debe tomar en cuenta cuando trabajamos con una gráfica de homoscedasticidad. Hay patrones que no se deben encontrar. Si ustedes encuentran esos patrones en este tipo de gráficas, entonces ahí también se está diciendo que no se cumpliría con la varianza. Cuando ustedes ven, bueno, vamos a ver, voy a utilizar otro acá. ¿Qué es lo que ustedes no deben encontrar, verdad? O ciertos patrones que nos indican a nosotros heterogeneidad. Son patrones de campana, por ejemplo, podría ser así, ¿verdad? Si mis datos se vinieran más o menos acá, ¿verdad? Llevaran este patrón, es decir, esto me está diciendo que acá al inicio tenemos valores pequeños de varianza y acá tenemos valores grandes de varianza. Entonces aquí
se ve un aumento en la varianza y obviamente ese tipo de patrón pues no me está diciendo a mí que no existe homogeneidad en la varianza, ¿verdad? ¿Sí? Porque a lo que decía, deben estar dentro de un rango y deben estar distribuidos aleatoriamente en ese rango, ¿verdad? Para poder decir que existe homogeneidad. Como les digo, si encuentran este patrón de campana, entonces aquí hay incumplimiento de la homocedasticidad. Lo mismo pasaría si ese patrón fuera al revés, que fuera así. Varianzas pequeñas en predichos grandes y varianzas grandes para predichos pequeños. Entonces, esto es lo que se debe evitar, ese tipo de patrón, en el caso de la homocedasticidad. ¿Sí? Bueno, y por último, entonces, bueno, aquí ya validamos dos supuestos. Se cumple el supuesto de independencia y se cumple el supuesto de homocedasticidad. Ahora vamos a validar el supuesto de normalidad. Para el supuesto de normalidad, entonces, si lo hacemos gráficamente, decíamos que íbamos a trabajar con un cuckoo-plot, ¿sí? Y en este cuckoo-plot únicamente me va a pedir a mí qué variable quiero graficar. Recordemos, vamos a trabajar con los residuos de la variable de respuesta. Entonces lo vamos a indicar acá y le damos a aceptar. Y aquí me pide qué tipo de distribución quiero graficar. Entonces vean que aquí hay distribución normal, chi cuadrado, exponencial, ¿verdad? Que ya son otros tipos de distribución. Entonces recordemos que estamos trabajando con la distribución normal, le doy a aceptar y tengo acá, ¿verdad? Mi gráfico de la distribución normal. ¿Sí? Entonces acá tenemos el problema de que tenemos muy pocos datos, ¿verdad? Pero con esos datos que me están dando, si se dan cuenta, lo que tengo que ver acá es el ajuste de estos valores a esta recta teórica, que es la recta de la distribución normal. Entonces, con estos datos que me están dando aquí gráficamente, veo que el ajuste no es bueno. Hay muchos valores, o sea, casi todos los datos se alejan de de mi recta de distribución normal. Están muy alejados, ¿sí? Entonces, gráficamente, acá yo tengo muchas dudas. Pareciera que mis datos no siguen una distribución normal. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo voy a comprobar si realmente aunque aquí también me sirve el R, ¿verdad? Dice que hay un 0.86% de ajuste de la recta normal a mis datos, ¿verdad? Pues es aceptable si lo vemos en función del R, ¿verdad? Pero pues también tiene que ver el hecho de que estemos trabajando con muy pocos datos, ¿verdad? Entonces también recuerden eso, a mayor tamaño de la muestra, mayor ajuste a una distribución normal, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Aquí todo tiene que ver. Pero bueno, la ventaja de la normalidad es que cuando tengamos estas dudas, pues obviamente podemos verificarlo numéricamente. Entre un método gráfico y un método numérico, el que va a ganar siempre va a ser un método numérico, ¿verdad? Entonces veamos si realmente se cumple o no con la normalidad. Voy a hacer entonces una prueba de hipótesis utilizando Shapiro-Wilk. Para eso me voy a estadísticas, inferencias basadas en una muestra y aquí me tira la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. ¿Sí? Entonces me voy a esa y acá le voy a indicar que la variable nuevamente a utilizar son los residuos de la variable de respuesta. Le doy a aceptar y me da a mí este valor. Entonces, como es una prueba de hipótesis, aquí lo que se debe hacer es que, bueno, obviamente debemos plantear nuestras hipótesis, ¿sí? Entonces, planteemos nuestras hipótesis. Mi hipótesis nula, recuerden que siempre es una hipótesis de igualdad.
Entonces, en este caso, como lo que estoy haciendo es una prueba de hipótesis de normalidad, mi hipótesis nula va a decir que los datos son normales. Esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alterna, entonces, es los datos no son normales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hipótesis me interesa a mí? En este caso, ¿verdad? Validar o me interesa que aceptar. En este caso, bueno, en este caso, entre aceptar y no aceptar la hipótesis nula, sería la cuestión, a mí me interesa aceptarla, porque si acepto la hipótesis nula, eso indica que los datos son normales. Si la rechazo, me indica que los datos no siguen una distribución normal. ¿Y cómo sé si acepto o rechazo la hipótesis nula? Pues se trabaja de la misma forma que hemos estado trabajando con pruebas de hipótesis, ¿verdad? Entonces, si trabajo a un nivel de significancia, obviamente acá se sugiere trabajar al mismo nivel de significancia al que estamos trabajando nuestro análisis de varianza. O normalmente se suele utilizar al 95%, ¿verdad? O al 5% de significancia sería. Entonces, recordemos que si mi p-valor es menor, en este caso, a mi nivel de significancia, ¿eso qué significa? Que voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, vean que tenemos un p-valor. ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos un p-valor muy pequeño, es de 0.001. ¿Qué significa eso? Que rechazo la hipótesis nula, es decir, estoy validando la hipótesis alterna, que es que los datos no son normales. Entonces, si se dan cuenta acá, ¿verdad? Mis datos no son normales. En este caso, se incumple el supuesto de normalidad. ¿Sí? Entonces, recopilando, ¿verdad? Para poder decir que, que los residuos siguen una distribución normal, el p-valor de este tipo de pruebas debe ser mayor al nivel de significancia con el que estemos trabajando, ¿sí? De lo contrario, pues no son datos normales, que es justamente lo que pasó para este ejemplo. ¿Qué pasa entonces ahí? Pues tenemos que ver la forma de ver cómo solucionar ese supuesto. Pero por el momento, ¿verdad? Trabajando con los datos originales, mis resultados no son confiables porque no cumple uno de los supuestos. Entonces, cómo puedo arreglar eso? Pues ya es otro tema que, si nos da tiempo, vamos a llegar a ver, que son las transformaciones. Es decir, yo puedo transformar mis datos, ¿verdad? Para, ya sea que hay diferentes tipos de transformaciones de datos que me van a permitir a mí, ¿verdad? Volver a correr ese análisis, pero con los datos ya transformados, ¿sí? Y obviamente una vez que realizo esa transformación, debo volver a realizar el análisis de varianza y volver a validar los supuestos. Pero si no logro corregir ese error, ¿verdad? O en este caso, esa no normalidad de los datos, pues no es confiable utilizar ese análisis de varianza, ¿verdad? Aun cuando me diga que mis resultados son correctos. No es confiable. Esa sería la cuestión.